Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. Los habitantes de la Ciudad de México tenemos que enfrentar diariamente una serie de factores que nos causan mucho estrés, como lo es el tráfico, la falta de agua, la contaminación ambiental, la saturación en el transporte público, la inseguridad o la monotonía de estar volteando constantemente el reloj para que no se nos haga tarde. Sin embargo, desde el año de 1995, entró en funcionamiento un nuevo componente que no solo nos causa estrés, sino que en realidad nos pone los pelos de punta cada vez que se activa. Me refiero a la alerta sísmica. El sistema de alerta sísmica mexicano es una red de alerta temprana que avisa a la población con decenas de segundos de anticipación la llegada de un temblor. La primera vez que lo logró fue el 14 de septiembre de 1995, cuando emitió su señal 72 segundos antes de que llegaran a la Ciudad de México las ondas sísmicas generadas por el sismo de Copala, un temblor de magnitud 7.3 originado a 150 kilómetros al sureste de Acapulco. De esta manera, se marcó el inicio de una historia de éxitos y fallas que han sido atendidas para perfeccionar gradualmente el sistema, y a pesar de ello, durante el mes de septiembre de 2017, ocurrieron tres situaciones que pusieron muchas dudas sobre su eficacia. El 6 de septiembre de ese año, el sistema presentó un alertamiento falso que recibió una lluvia de quejas y burlas en las redes sociales, aunque al día siguiente, la alerta sísmica se anotó uno de sus mayores éxitos al avisar a los habitantes de la Ciudad de México, con más de un minuto de anticipación, la llegada del sismo de magnitud 8.2 generado en el Golfo de Tehuantepec, lo que le dio la oportunidad a la gente de resguardarse ante uno de los dos sismos de mayor magnitud medidos instrumentalmente en la historia de México. Sin embargo, 12 días después, el destructivo terremoto del 19 de septiembre de 2017, ocurrido a tan solo 120 kilómetros de la capital, dejó al sistema sin el efecto para el que fue creado, ya que al estar tan cercano a su epicentro, la alerta sísmica se activó cuando ya era obvio que estaba temblando, lo que evitó que muchas personas pudieran ponerse a salvo. Esta situación fue tomada como una falla, cuando en realidad siempre se ha sabido que la lógica del sistema radica en la distancia, para que cumpla con su objetivo. Las consecuencias de ese sismo y el alertamiento tardío provocaron malestar entre la población y un miedo desmedido contra el sistema. Así que para reivindicar a la alerta y darle la importancia que merece, en este video haré un ejercicio hipotético llevándola al pasado, directo a los dos desastres de origen sísmico más importantes ocurridos antes de su creación y puesta en funcionamiento: el sismo del Ángel en 1957 y el fatídico terremoto de 1985, donde podremos analizar su efectividad. Este video es una versión narrada de uno de los primeros trabajos del canal, y antes de iniciar, te invito a que me regales tu like, te suscribas, me dejes tu comentario y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo material. Sigamos adelante. El sistema de alertamiento sísmico que protege a la Ciudad de México cuenta con una condicionante muy importante para que pueda cumplir con su objetivo. Debe de haber una distancia suficiente y considerable entre el epicentro del sismo y la metrópoli para que exista el alertamiento oportuno antes del arribo de las diferentes ondas sísmicas que componen al temblor. Esta condición se presentó la madrugada del 28 de julio de 1957, cuando las ondas del conocido sismo del Ángel, de magnitud 7.8 y originado a 100 kilómetros de distancia de Acapulco, arribaron a la capital en una época en que se pensaba que el suave lecho del antiguo lago actuaba como un amortiguador natural ante los constantes temblores, lo que degeneró en una falsa confianza que influyó para que el reglamento de construcciones de esos años no requiriera supervisión ni refuerzos antisísmicos en los edificios de menos de 16 metros de altura, minimizando completamente el factor del riesgo sísmico, una situación que causó la pérdida de 73 vidas. Ahora bien, analicemos cómo hubiera funcionado la alerta sísmica de haber existido en ese año.
La población de la capital se encontraría durmiendo plácidamente en aquella madrugada de domingo de 1957. Sus poco más de 3 millones de habitantes apenas recordaban el embate del sismo de 1932, cuya magnitud de 8.2 no causó daños importantes en ella. En un mundo paralelo, hipotéticamente hablando, a las 2 de la mañana y 40 minutos, las ondas primarias accionarían los sismógrafos en la costa, los cuales mandarían su señal a la Ciudad de México a la velocidad de la luz para activar el alertamiento, mientras las ondas sísmicas viajaban 358 kilómetros desde el epicentro hasta ser detectadas alrededor de un minuto después por la estación sismográfica de Tacubaya. La gente, pensando en que estuvieran familiarizados con el significado de esa alerta, comenzaría a despertar y a reaccionar para ponerse en un lugar seguro. El característico sonido de la alerta sísmica haría que en el edificio Rioma, ubicado sobre la avenida de los Insurgentes, se despertara Isauro González, quien era el velador y vigilante de ese inmueble de oficinas con 6 niveles, propiedad de Cantinflas. En cuanto al personal de intendencia, formado por Leobarda Carvajal y sus 2 sobrinas, Julia y María, el alertamiento les daría la oportunidad de descender hacia la planta baja antes de que los pisos superiores colapsaran uno sobre otro, incrementando considerablemente sus posibilidades de salvarse. En la realidad, esas 3 mujeres se evacuaron cuando el sismo ya estaba en su apogeo, quedando atrapadas en la escalera sin oportunidad de sobrevivir. En cuanto a Isauro, él pudo llegar a la planta baja, que quedó de pie, conservando su vida. Un alertamiento oportuno los pudo haber salvado a todos. Al mismo tiempo, en la colonia tabacalera, justo en la esquina de Ignacio Ramírez y Antonio Caso, se llevaba a cabo la construcción de un edificio bancario en el que esa noche, el velador de la obra, Faustino Álvarez, era acompañado por Simón Hernández, vigilante del edificio, que además había recibido la visita de su amigo Braulio Martínez. Dentro de la obra se encontraban también los albañiles Bartolo Silvestre Librado y Encarnación Roldán. La activación de la alerta sísmica durante esa madrugada hubiera permitido que las 5 personas en esa construcción llegaran ilesas a la calle, ya que se encontraban en un pequeño cuarto ubicado en la planta baja, así que podrían haber sido testigos desde la seguridad de la avenida de cómo caían los 5 niveles que hasta ese momento habían sido levantados. Regresando a la realidad, aquellos hombres fueron atrapados por el sorpresivo derrumbe, que les quitó la vida a Faustino y a Simón, mientras que Braulio, Bartolo y Encarnación quedarían atrapados bajo los escombros y serían rescatados vivos unas horas después. Un caso más donde la activación de la alerta sísmica hubiera sido clave ocurriría en la nueva sede de la empresa Muebles y Mudanzas MIM, ubicada en ese año de 1957 en Insurgentes Norte número 1338, sitio donde se localizaba un pequeño edificio de tan solo 3 niveles que había sido terminado unos meses antes. Esa madrugada se encontraban en su interior José Cerón Tapia, Eleuterio y Fidel Cerón Lozada, Manuel Cortés Galindo y Rita Hernández, todos ellos empleados de la compañía. La alerta sísmica les hubiera permitido llegar sin problemas al patio de maniobras, incluso antes de que iniciara el temblor, ya que era un inmueble bajo de no muy grandes dimensiones, pero en la realidad era un edificio pésimamente construido, ya que a pesar de ser nuevo, se colapsó en cuanto llegó el terremoto, arrebatándole la vida a las 5 personas. El colapso que más llamó la atención después del embate del sismo del Ángel fue el ubicado en la esquina de Álvaro Obregón y Frontera, un edificio habitacional de 6 niveles que se derrumbaría a pesar de tener tan solo unos meses de haber sido terminada su construcción. Aquel inmueble, ocupado por las familias Smeke, Mustri, Kriner, Krenz y Cohen, se colapsó unos segundos después de iniciado el sismo, atrapando en su interior a los inquilinos y tomando la vida de 28 de ellos, lo que lo haría acreedor al mote del edificio maldito. En este caso, la alerta sísmica hubiera actuado en favor de las personas que vivían en los 3 primeros niveles del edificio, quienes hubieran tenido buenas probabilidades de llegar a la calle. De los inquilinos de los pisos de arriba, quizá llegar a la azotea podría haber marcado su salvación, como ocurrió en algunos edificios de la Ciudad de México en 2017. La clave en este edificio sería enterarse de que venía un sismo para que las consecuencias fueran diferentes. La ausencia de un alertamiento en esa época provocó que el terremoto de 1957 dejara como saldo a 73 personas fallecidas y cerca de 1000 heridas en la Ciudad de México. Un dato que me parece muy importante es que casi el 100% de las víctimas se encontraban dentro de edificaciones con un máximo de 5 niveles,
lo que me hace pensar en la relevancia de una alerta durante ese desastre, ya que casi todas hubieran tenido tiempo suficiente para salir de esos inmuebles, lo que reduciría el número de víctimas fatales de manera contundente. El tiempo logró que el sismo que derribó al Ángel de la Independencia fuera olvidado, y 28 años después, cuando las limitaciones tecnológicas de las comunicaciones todavía no permitían que se instalara el sistema de alerta sísmica, ocurrió el peor terremoto en la historia de nuestro país. Para el segundo semestre de 1985, se tenían identificadas 2 brechas sísmicas en la costa del Pacífico, que no habían generado temblores de gran magnitud en varias décadas, pero ese jueves, una de ellas, la brecha de Michoacán, se liberó con un sismo cuyo epicentro se localizó cerca de la confluencia del río Balsas con el Océano Pacífico, a un poco menos de 400 kilómetros de la Ciudad de México, factor importantísimo para que hipotéticamente la alerta sísmica funcionara como fue pensada. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas de la mañana, se desató el enorme sismo en la Ciudad de México. Dentro de este ejercicio hipotético de un alertamiento con 1 minuto de anticipación, las cosas hubieran sido un poco distintas, aunque definitivamente el desastre no se hubiera evitado, ya que la magnitud de 8.1 de ese terremoto en un suelo que amplifica las ondas sísmicas, sumado al factor de cientos de construcciones vulnerables, nos indica que la tragedia hubiera permanecido, pero seguramente cientos de personas habrían tenido una segunda oportunidad. La activación de la alerta sísmica en 1985 hubiera permitido que los empleados y clientes del Café La Superleche, ubicado en la esquina del Eje Central y Victoria, salieran a tiempo a la amplia avenida para alejarse de su edificio. Quizá algunos de los inquilinos de los departamentos, sobre todo los de los primeros pisos o los más cercanos a las escaleras, lograrían evacuar a tiempo antes de que se colapsara el edificio. En la secundaria número 3 Héroes de Chapultepec, el alertamiento le hubiera dado el aviso a 6 alumnos y a una madre de familia para evitar entrar y alejarse del edificio antes de la llegada del terremoto, salvando de esa manera su vida, debido a que en la realidad el colapso los atrapó cruzando el edificio cuando intentaban llegar al otro lado donde se localizaba el patio. La alerta sísmica hubiera evitado que alguien falleciera en esa escuela. En el Instituto Cultural, un colegio ubicado al sur de la ciudad donde a la hora del sismo, una clase de química se llevaba a cabo en la parte alta del edificio. De haber existido la alerta sísmica, la historia hubiera sido distinta, ya que las 16 alumnas y su maestra habrían contado con tiempo suficiente para llegar a la escalera, la cual servía como una estructura independiente al edificio y que, como sabemos, quedó completamente de pie, mientras el edificio se colapsaba sobre sí mismo. Las 17 mujeres hubieran sobrevivido de haber existido el alertamiento. En el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Doctor Río de la Loza, en un pequeño edificio, se ubicaban las instalaciones de Radio Fórmula y a la hora del sismo, se encontraba al aire el programa Batas, Pijamas y Pantuflas, a cuyos locutores y operadores un alertamiento sísmico les hubiera permitido cortar su transmisión para evacuar al edificio. En la realidad, con solo 2 pisos que bajaran, se encontrarían vivos. En los grandes multifamiliares como el Benito Juárez o Tlatelolco, la activación de la alerta sísmica generaría tiempo suficiente para que los habitantes de los niveles inferiores de sus edificios llegaran a los andadores y amplios jardines de las unidades habitacionales para ponerse a salvo. En el edificio Nuevo León de Tlatelolco, la alerta hubiera evitado que Óscar Flores Lomelí y Rebeca Orozco Barrientos, residentes del primer nivel, se quedaran atrapados debajo de los escombros de ese enorme edificio durante 4 noches, una experiencia que les cambió completamente la vida. Quizá uno de los lugares donde tendría más efectos positivos la alerta sísmica de existir en 1985 sería en los talleres de costura de San Antonio Abad, donde a centenares de costureras se les hubiera presentado la oportunidad de evacuar esas trampas mortales donde trabajaban hacinadas e incluso algunas encerradas y bajo llave. La alerta sísmica tendría una activación doble de existir en 1985, ya que la noche del viernes 20 de septiembre ocurrió un segundo terremoto que atrapó muchos rescatistas que estaban trabajando debajo de los escombros. Un alertamiento con 1 minuto de anticipación les hubiera permitido abandonar a tiempo esos túneles que habían creado, salvándose en el último instante. No cabe duda que el destino de cientos de familias hubiera sido distinto si en 1957 y 1985
se contara con las ventajas que ofrece la alerta sísmica. Afortunadamente, en nuestros días el sistema es una realidad y los hubieras que tanto hemos escuchado en este video, ahora pueden ser evitados si todos los habitantes de la Ciudad de México le damos su lugar y aprovechamos este avance tecnológico. En la actualidad, el conocimiento de la mecánica que genera los sismos ha crecido exponencialmente. Las técnicas de construcción se concentran en levantar edificios cada vez más seguros y ahora contamos con diversos grupos de rescate mucho mejor preparados. Sin embargo, durante el embate de un sismo, la sismología, la ingeniería, la arquitectura, los reglamentos y las normas de construcción pasan a un segundo término, ya que la población, durante unos segundos, se convierte en la prioridad y es aquí donde entra la alerta sísmica, la única y verdadera línea de defensa con la que cuentan las personas. Es muy importante recomendar que si vives o te encuentras en la Ciudad de México y escuchas la alerta sísmica, piensa bien en lo que harás, ya que esa decisión puede influir en tu destino. Quizás se trate a la mera hora de un sismo imperceptible, o a lo mejor es un temblorcito que nos haga apoyarnos en la persona a nuestro lado, pero también puede ser que la alerta nos esté avisando que se liberó la energía en la brecha de Guerrero, mediante un sismo mayor, así que hay que aprovechar esos segundos que nos otorga para ponernos en un lugar seguro antes de que llegue y sea demasiado tarde. Tenemos que reflexionar que muchas personas en los desastres sísmicos del pasado no tuvieron esa opción. Ahora que contamos con ella, debemos aprovecharla para minimizar las pérdidas cuando sea necesario, ya que como sabemos, la actividad sísmica nunca se detendrá y su riesgo nos acompañará por siempre. Si te agradó mi video, te pido que me dejes tu like, que es tan importante para los creadores de contenido. Además, te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes tu comentario y me ayudes compartiendo este material para que llegue a más personas. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.